La existencia de hoy nos pide ampliar nuestra perspectiva. La lógica global convergente es un desarrollo que justamente propone ver nuestro pasado de manera limpia y nos habla de que nuestra vida consciente tiene un enganche lógico con el inconsciente. Reconocer que estamos conectados con ese inconsciente, origen de todas las cosas, nos da pie a reconectar con el mejor futuro para la Tierra. El desarrollo de la lógica global convergente nos brinda la posibilidad de un enlace con esa instancia inconsciente, el origen que sostiene nuestra existencia, a través del cual corregimos nuestra percepción del pasado. Lo que te permite adentrarte en la lógica global convergente o en el desdoblamiento de los tiempos es una intuición. Es una información que viene del futuro. Un instinto es una información que viene del pasado, ¿sí? Entonces, tenés inconscientemente maneras de procesar pasado y tenés inconscientemente maneras de procesar futuro, ¿sí? Entonces, cuando vos escuchás esto y empezás a intuir, la realidad es que una parte tuya ya lo sabe, ya lo tiene. Entonces simplemente una parte consciente se está dando cuenta y a eso le llamamos un enlace. Perdimos ese enlace con el inconsciente y pasó a ser como un aspecto vedado de nuestra existencia y nos olvidamos de que el aspecto consciente está sostenido por esa frecuencia inconsciente, por esa otra frecuencia. Al tener este sistema de referencia que mencionamos a través de la perspectiva universal del desdoblamiento de los tiempos, podemos acceder a ese enlace que no tiene contenido, que es lógico, pero que nos permite ir haciendo conscientes aspectos que tenemos inconscientes, tanto de nuestra existencia como volviendo a esa particularidad, a este receptor, conociendo cómo funciona nuestro receptor, cómo fue articulado todo el aspecto que no vemos de esto que vemos, es que podemos tener acceso a modificarlo, a saber cómo operamos y a poder estar a la vista de estos aspectos inconscientes que están sosteniendo y articulando lo que vemos consciente. Lo que nos propone la perspectiva universal y la lógica global convergente es poder hacer un enlace que decimos que es abstracto, que no tiene contenido, con ese punto de nada o de perfección de donde se despliega toda esta existencia. Y donde desde ahí sí los cambios son posibles, porque si hablamos que este punto de no existencia es el origen de todo y es el que abre este juego de desdoblamiento y de existencia para explorar márgenes de error, es ese punto de no existencia que lo puede cambiar. La realidad la conformamos desde lo que vemos, o sea, nuestra percepción de la realidad es lo que creemos que es la realidad. Y dejándonos esa posibilidad de enlazar con esa nada, es que podemos acceder a este cambio de percepción que implicaría un cambio de realidad. Ese enlace te va a permitir, es como una linterna que vos le pones al pasado y decís, ¡ah! Lo veo diferente. O sea, esa sorpresa de ver al pasado de una manera nueva, yo creo que eso es el gran aporte que la lógica global convergente tiene para todos nosotros, ¿no? Habitantes de la Tierra que tanto lo precisamos en este momento. Algo está cambiando. Los preceptos que sostenemos son cuestionados. El ideal de familia ha cambiado. La escuela, con su currículo y los valores con que se preparan a niños y adolescentes, ya no se reciben gratamente. Los hijos cuestionan a sus padres. Ellos ya no quieren que les digan qué hacer, sino que quieren hacer lo que ellos desean. Esto al parecer suena caótico, y sí, lo es. Estamos transitando el paso de un umbral a otro. La vida
vida antes era muy previsible. Cualquiera podía anticiparse a lo que podía pasar, las cosas que ocurrían en su entorno estaban como de alguna manera predichas, ¿sí? Predichas por tus padres, predichas por tus maestros de escuela, predichas por tus políticos o no sé, en fin, predichas por la sociedad en general. Y ahora se están dando una cantidad enorme de incertidumbres en todos los ámbitos. Y eso tiene que ver con que el pasado ya no sostiene tanto el presente, ¿sí? Porque son mucha más la cantidad de incertidumbres que la cantidad de certidumbres. ¿Ves? Entonces, ¿qué es lo que te da certidumbre en la incertidumbre? Es la conexión con el futuro, ¿sí? La conexión con el futuro, y muchas personas intuitivamente se han conectado a lo largo de todo el tiempo con el futuro y han superado de esa manera situaciones que venían como adversas hacia su vida, ¿no? Y ahora lo que tenemos es un conocimiento muchísimo más claro de cómo funciona esto de los tiempos, ¿sí? Porque siempre, si tu referencia es el pasado, el futuro es incertidumbre total, ¿sí? Pero, de manera lógica, el futuro no es incertidumbre total. O sea, hay un futuro que es el correcto. Partiendo de esto, que no se precisa creer en nada raro, porque es una lógica, haces que tu conexión diurna con tu conexión nocturna se enlace con ese mejor futuro de la Tierra, ¿sí? Y eso va a cambiar las reglas de juego de tu inconsciente, ¿sí? Esto va a operar independientemente de tu vida, o sea, no te vas a ni dar cuenta. Solamente que hagas ese enlace y le entres por el futuro al inconsciente y no le entres por el pasado, es lo que empieza a cambiar todo. Pero empieza a cambiar tu manera de ver las cosas, tu manera de sentir las cosas y tu predisposición, ¿sí? Y eso es algo que vos no tenés que hacer un esfuerzo por hacerlo. Entonces, es más o menos de qué se trata esto. Todo lo que vayas a escuchar después es un fruto que surge de esa conexión, ¿sí? O sea, este desarrollo que vos vas a ver un montón de videos por internet o un montón de personas, es esta conexión que se está desarrollando y que termina por comprender qué pasó en el pasado y por qué ese pasado produjo ese presente. Y dónde ese pasado no fue tan certero porque ves que los ideales nunca se han podido plasmar en la tierra, ¿sí? O sea, siempre las ideas quedaron flotando y las realidades mostraron otra cosa. Uno se nutre en esos ideales y después cuando baja no los puede concretar. ¿Por qué? Porque quiere partir del pasado. Pero si parte del futuro donde esos ideales y esa realidad coinciden, eso te cambia completamente la croqueta, ¿no? Para que vos vayas a mirar el pasado de una manera limpia. Lo que nos propone esta perspectiva universal del desdoblamiento de los tiempos es una herramienta de enterarnos, o sea, para las personas más que nada que tienen otras preguntas, ¿no? Porque vemos que todo está cambiando todo el tiempo y tal vez nos ponemos en un lugar como de víctimas de ese cambio, ¿no? Y no nos hacemos cargo que podemos cambiar nuestra realidad junto con lo que vemos que está cambiando y no ser víctimas de ese cambio, sino ser protagonistas. La lógica es un poco eso, es una herramienta que nos invita a ser protagonistas primero de nuestra propia vida, ¿no? Cambiar esa referencia de externa que nos propone la supervivencia, al estar atentos al afuera, a protegerme del afuera, a que me quieran, a que el otro no sea mejor que yo. Cambiar esa referencia por una referencia interna. Entonces tener esa posibilidad de que los cambios operen en uno y que la referencia sea ver dónde está uno y cómo se relaciona con este contexto. Este proceso de autoaceptación detiene las críticas que tienen que ver con una vida basada en los valores. Se empieza un proceso de asumir la realidad,
asumiendo las polaridades. Cuando hablamos de desdoblamiento, hablamos de separación, hablamos de polaridad. De ahí es que nos encontramos con los valores y esta cuestión de bueno o malo, lindo o feo, esa polaridad, esos opuestos, en donde siempre estamos parados, porque siempre tenemos ante todas las cosas, ese juicio de valor y opinión. La perspectiva lo que nos propone también, o lo que en realidad es como que es un proceso en el que después te vas viendo, te vas encontrando en lugares diferentes. Y una de las cosas es integrar esa polaridad, donde uno puede asumir de cada cosa, de situaciones, de cada punto de existencia, las dos vías, y puede incluirlas. Entonces, lo mismo, eso genera esa integridad, porque uno puede estar viendo el aspecto bueno y el aspecto malo de la cosa y pararse en el centro, y asumir que ese mismo punto tiene los dos aspectos, bueno o malo. Entonces, el conflicto se diluye, porque uno ya no se relaciona desde defender su idea como que esto es bueno y lo defiendo porque yo lo digo. Entramos en una comunicación diferente al poder ver de cada punto de la existencia esos aspectos, el bueno y el malo. La madurez tiene que ver con aceptar nuestros errores y darnos cuenta de que la vida de hoy nos propone tomar el control y responsabilizarnos por nosotros mismos de nuestras vidas. Dejar el infantilismo de tener a alguien que te diga lo que tenés que hacer. Lo que pasa es que uno no se puede meter en la vida del otro. Si todos entendiéramos eso, se darían mucho más legítimos los lazos entre nosotros. Si cada uno entendiéramos que somos dueños de esta vida y que tenemos que aprender a hacer que esta vida se vuelva eficiente, que este receptor, que este inconsciente, que este consciente, que este cuerpo físico y que este contexto que yo vivo, esta es mi tarea, y no se la delego a otro, no se la delego a Dios, al santito, a la cosita, o sea, al fetichismo, no se la delego a la ciencia, porque, es como que yo lo obligara al doctor a cargo de mi salud. ¿Qué tiene que ver? No tiene nada que ver. Yo le encargo al educador del colegio en mi educación. ¿Qué tiene que ver? Tiene su vida. O sea, todo significa que yo delego a mi existencia en manos de otro. ¿Ves? O sea, el parámetro es no te hagas cargo. Y en realidad, la manera de hacerse cargo y a la vez darnos cuenta que no tenemos todas las respuestas es un enlace lógico que permite una conexión. Primero, que te va a decir que la existencia es margen de error. ¿Sí? Entonces, si vos ya partís de aceptar que la vida tiene margen de error, es un alivio enorme. Estábamos acostumbrados a que el afuera nos decía qué hacer. El afuera imponía valores, imponía una ley, y nosotros debíamos cumplirla. Y todo aquello que no se contemplaba de acuerdo a esos modelos, había que ocultarlo. De esa manera, el ser humano no ha podido nunca aceptar sus errores y sus fallas. Porque, desde el modelo de sociedad ideal, esos errores propiciaban el castigo. Con ello, caímos en la represión de aspectos de nuestra naturaleza y no poder asumir a lo humano que somos en nuestra totalidad. Ser partícipes de este cambio y de cambiar, o sea, de poder virar la lógica, ya no de esa supervivencia, ya no desde esa validación externa, sino desde una integridad. Poder volvernos íntegros y relacionarnos en un contexto desde ese lugar, que imagínense cambia todo, ¿no? Porque uno desde una integridad va a tener otra finalidad para estar en la existencia, y de todo lo que transite en su existencia lo va a hacer desde otro lugar, desde ese lugar de integridad, donde no estoy buscando ni que me quieran, ni que me validen, sino que eso, viene a ser una consecuencia de la integridad que uno puede lograr en este cambio de paradigma. Ya no saliendo a buscar respuestas afuera,
ya no pidiendo ese milagro, esa respuesta siempre de un Dios, de un maestro. Tenemos la oportunidad de volvernos íntegros por nuestra propia decisión y nuestra propia referencia. Y bueno, me parece que eso habla de una gran revolución. El modelo que quería montar, el quehacer de la realidad de una sola manera, única e inquebrantable, hoy queda obsoleto. Los tiempos que corren no piden cambios, piden reconfiguraciones. Los modelos sobre los que estábamos acostumbrados a actuar ya están viejos. La expresión que tenemos es un poco lamentable, porque la verdad, demasiada tecnología puesta en las cosas que en nuestros celulares, en nuestras computadoras, pero seguimos nosotros con preceptos muy arcaicos, en un mundo muy moderno, y preceptos muy arcaicos. Estamos viviendo en una inmadurez, en una infantilidad que nos llevó la poesía, que nos llevó la literatura a una inmadurez enorme. ¿Y qué tenemos consecuencia? Una realidad donde todos nuestros presidentes son fruto de la inmadurez del pueblo, ¿no? Entonces, cuando vemos los frutos, tenemos que pensar que nosotros somos lo que lo sembramos, ¿no? O sea, no es la culpa de los presidentes. Los presidentes nacen de los pueblos y los pueblos son así, los presidentes son así. Y por primera vez estamos viendo eso al desnudo, ¿no? Entonces, esta es la maravilla, la oportunidad de ver al desnudo nuestros propios errores. Esa es nuestra cosecha. Hemos sembrado esto. ¿Sí? Cuando tenemos nuestros presidentes, tenemos que hacernos cargo de todos sus errores, porque son los errores nuestros, en definitiva. Los elementos de la tecnología que más avanzan es gracias a que hay un informe de errores con el creador de esa tecnología. Entonces, el producto tecnológico es la creación y el que lo creó es el Dios de esa creación, ¿sí? Para que éste se desarrolle, éste le tiene que informar los errores, que en realidad son los errores de que éste tiene. O sea, estamos hablando de una persona que crea una máquina. La máquina tiene errores y para mejorar la máquina, el que hizo la máquina tiene que evaluar los errores, ¿ves? Entonces nosotros somos criaturas de Dios, ponele, y acá vemos que está todo desastroso, flaco, fíjate lo que haces. O sea, le tenemos que informar los errores, ¿ves? Para que pueda actualizar en todo caso. La Tierra tenía animales muy violentos antes, ¿sí? Y sin embargo ahora el nivel de violencia de los animales disminuyó, porque los animales están en un contacto directo con la naturaleza de la Tierra. Entonces la naturaleza de la Tierra no brinda un espacio para el margen de error de esa violencia a los animales, está muchísimo más tenue. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué les pasa a los humanos, que son los que no pueden irse cuando viene un tsunami? Porque están desconectados del receptor tierra, ¿sí? ¿Por qué los niveles de violencia en los humanos se incrementan mientras que los de los animales están mermando? Porque estamos desenlazados del futuro de la Tierra, ¿sí? No estaríamos formando parte del futuro de la Tierra, ¿sí? Entonces, este es el punto. Queremos seguir formando parte del futuro de la Tierra, tenemos que acompañar sus espaciotiempos.
¿Brinda este tiempo para el margen de error? No, ya no, evidentemente. Entonces, ¿qué pasa? Se hace que el humano se autoelimine, porque ya no está acompañando a la ausencia de margen de error de la Tierra, ¿sí? O sea, esta función entre diseño y criatura no está reportando errores para arriba, ¿ves? No hay, la creación se está tomando en referencia al pasado y no permite la recreación. Nosotros cuando ponemos a crear máquinas, sí hacemos eso. Nos retroalimentamos, la máquina tiene un error, es un error del programador. Entonces lo asume y reconfigura. La máquina tiene un error en su desarrollo, lo asume y reconfigura. Había que montar un ideal de mundo. Pero hoy podemos ser lo que somos sin trabas. Creer que el hombre va a ser mejor reprimiendo su dote humana es un mito. Podemos decir que todos, si nos miramos un poquito para adentro, tenemos una atracción por las cosas perfectas. Siempre buscamos un punto de perfección. A veces nos olvidamos que ese punto de perfección acá donde estamos en esta existencia no existe. ¿De dónde viene esa atracción por la perfección? Es desde ese punto perfecto del que venimos. Ese punto perfecto, que podemos llamarlo como el origen de la existencia, se hace una pregunta de cómo sería no ser tan perfecto y sale a explorar en una lógica inversa a lo que conoce que es la perfección, una existencia. Está inscripta en el mundo la idea de pecado. Esta idea lo mantuvo al hombre en un estado inmaduro, por no permitirse transitar el error y aprender de eso. Viendo el error como algo natural, el hombre puede comenzar a cambiar su vida y pasar de una inmadurez hacia la madurez de responsabilizarse por sus actos. El diseño está configurado con que el error es un pecado que hay que ocultarlo. O se perdona para seguir pecando. O sea, hay toda una connotación inconsciente que está operando para que uno no pueda hacer del error un enriquecimiento, ¿sí? El planteo de transformar los errores en un enriquecimiento se habla desde la teoría, pero no se sabe cómo llevarlo a la práctica, porque son dimensiones que tienen que estar operando juntas. Asumir los errores y la cuestión divina te electrocuta en el cerebro y ahí ya no podés continuar. O sea, porque justamente ahí hay un techo que está impidiendo en vez de interconectando. O sea, justamente impide en vez de interconectar. Basta de la idea de pensar en un Dios que castiga y que impone una ley. Eso ya no existe. Nuestro Dios del pasado se manifestaba en una ley llamada divina, pero que lo único que hacía era generar un ideal de hombre, un ideal de vida, un ideal de gustos. Eso solo propiciaba la represión y el sufrimiento de quienes no podían ser ese modelo. Esa fue la ley que nos quitó la posibilidad de referenciarnos en nosotros mismos y de asumir nuestros errores y nuestras particularidades como algo totalmente natural. Sin embargo, por alguna razón, la realidad está exponiendo todo lo que el humano quiere ocultar. Entonces hay una dimensión que está terminando con esa trastienda del diseño, de decir, bueno, esto lo digo, pero esto lo callo, ¿no? O sea, esto lo sé, pero me lo guardo para tener ventaja con... O sea, toda esta cuestión no permite que se reconfigure en otra dimensión el error. Hemos asumido a la hipocresía como una forma de vida, ¿sí? La hipocresía es una forma de vida, es una manera de vivir, mostrar lo que está bien mostrar, hacer lo que está bien hacer, pensar lo que está bien pensar, ¿no? O sea, cada vez el receptor se parametriza con estas referencias externas porque no tiene otros mecanismos. Pero sin embargo, a pesar de todo esto, está ganando algo que nadie está controlando. Nosotros
vivimos de la tierra. Tomamos a la tierra como nuestro recurso, pero no nos damos cuenta que somos sus recursos. La tierra brinda las posibilidades, pero tiene que haber una conectividad para que esas posibilidades tengan que ver con un propósito previo de la tierra. ¿Sí? El propósito previo de la tierra y el propósito previo del humano no estarían coincidiendo. ¿Sí? Porque el humano tiene un propósito depredador. Entonces es un propósito tomador. La tierra tiene un propósito dador. Entonces no estarían coincidiendo. ¿Ves? Entonces, esto es lo que pasa. Que al no asumirse como receptor, no puede asumirse como dador. Es chupador, es saqueador, es violador. Tenemos un diseño violador. Si nosotros somos parte de la tierra, damos junto con ella. Damos junto con ella porque se articula de otra manera. Sí, el inconsciente humano vira a sentirse una especie de la tierra. ¿Sí? Una especie refinada, con toda la razón, claro que sí. Pero ese refinamiento tiene que jugar a favor del propósito previo de la tierra para que el propósito futuro del humano pueda continuar. Esto es lo que nos pide la tierra en este momento. Conciencia es generación. Generar es como dar, estar en la predisposición para dar. Hoy el comando está en nosotros mismos. Asumir nuestro protagonismo trabajando en red para un nuevo modelo inclusivo que valora el error y las diferencias y permite que cada ser humano, por sí solo, en interconexión con los demás, pueda llevar el timón de su vida. Ahora estas tendencias que justamente están cambiando las líneas políticas del mundo tienen que ver con que estos receptores particulares que están en sus vidas particulares generando su aporte para los demás, lo están haciendo silenciosamente, ¿sí? Entonces, porque cuando alguien está enfocado en su vida y en hacer de su vida lo mejor, no tiene tiempo para ir a quejarse, para ir a reclamar, para ir a... ¿sí? No tiene tiempo porque está haciendo eso. Entonces, su hacer es silencioso. Tan silencioso que pasa desapercibido por la sociedad, pasa desapercibido por los medios, pasa desapercibido por los políticos, pasa desapercibido por los economistas, pasa desapercibido por todos. Es lo que termina orientando todos los resultados electorales que están ocurriendo, ¿sí? Es que los silenciosos están mirando al aspecto inmaduro de la sociedad, que es el aspecto que chilla, el aspecto que hace lío, el aspecto que va a mostrarse, ¿no? Es el aspecto que va a mostrarse, entonces estamos orientados para ver solamente aquello que se manifiesta. Y no tenemos ojos para ver lo que se manifiesta en la realidad, pero no en una expresión. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, un medio hoy mira cómo si Trump llenó la plaza o Obama llenó más la plaza. Y la realidad está pasando por otro lado. El votante de hoy no le interesa ir a la plaza porque no le interesa poner una banderita en ninguna parte. Y ese es el observador maduro que está ubicado en su vida, que tiene criterio y que está manejando para dónde va el mundo. ¿Sí? Pero claro, la madurez llama más al silencio, la inmadurez llama más hacia la expresión. ¿Sí? Entonces, al ver nosotros solamente lo inmaduro, pensamos que toda la gente es la que se está expresando en las calles. No, la gente es la que está silenciosamente cada uno en su vida y dando lo mejor de sí. Esa es la gente que está liderando el mundo en estos momentos. La realidad nos pide vivir nuestra particularidad. El modelo que quería implantar una sola manera ideal de hacer las cosas ya no sirve. Hoy valoramos la particularidad y la diferencia. Podemos asumir el protagonismo de nuestras vidas, dejando atrás los modelos del pasado que eran meramente un ideal y que para los tiempos que corren sostuvieron la inmadurez del hombre. La fricción entre diseños es necesaria,
es necesaria para que se exprese la particularidad. Luego que se expresa, puede ser vista desde otra dimensión a la que vamos accediendo poquito a poco, porque es una dimensión muy abstracta. Entonces, en la cual, a través de eso que llamamos la lógica global convergente, nos podemos ver. Pero en la particularidad nos tenemos que poder expresar. Asumir nuestra particularidad se hace necesario para lograr un cambio, porque si seguimos mostrando lo que está bien mostrar, de acuerdo a lo que está bien hacer, nos perdemos la riqueza de poder ver las distintas expresiones. Hoy día, nadie se siente tan de su país como antes. O sea, porque nos hemos convertido en ciudadanos globales, más que en cada uno de una nación, ¿sí? Porque todos en sus redes sociales tienen múltiples amigos y contactos en otros países, ¿sí? Por lo tanto, eso genera vínculos de cercanía entre naciones que van flexibilizando lo que es la identidad nacional. Por ejemplo, la economía del mundo se mueve por los conflictos, ¿sí? Pero para generar esos conflictos, esos argumentos de conflictos, antes se proponía la nación, que venía como enemiga a la otra nación. Eso no se puede aplicar más, porque en esa otra nación vos tenés un montón de amigos, tenés novios, tenés gente conocida, ya no te querés pelear con esa otra nación. ¿Ves? Entonces, la nacionalidad, el nacionalismo ya no es un argumento para mover la economía del mundo a través de las guerras y el conflicto, porque nadie quiere ir a perder su vida por una nación, porque ya el concepto de nación se desdibujó, porque todos estamos conectados entre nosotros. Las personas particulares están funcionando en red cuando los gobernantes quieren hacernos funcionar por separado. ¿Ves? Entonces, esto es lo que no se está entendiendo. Los que hoy somos particulares, pero a la vez tenemos conciencia global, somos quienes nos aceptamos. Aceptamos nuestros errores y por lo tanto aceptamos a los demás. Hoy el mundo empieza a funcionar en red, porque nos valoramos individualmente y sabemos que también creamos el macro de esas particularidades. Este es el cambio de paradigma del que venimos hablando. El paso a una madurez en autorreferencia. La gente pacífica no está haciendo montadas escenográficas. La gente pacífica está en paz en sus vidas, pero esos no están en los medios. En los medios están los otros, que justamente si la economía del mundo se mueve por producir conflictos armados y destruir ciudades para después volverlas a construir de nuevo, ¿sí? Y toda esta cosa infantil, ¿no? De me enojo con el otro y le tiro una bomba, o sea, porque hablaste con y entonces te amenazo con ponerte toda la militancia. O sea, ¿qué pasa? Que cada vez más los humanos no se vuelven tan fácilmente convencibles para salir a dar su vida por algo. ¿Ves? Entonces ya no es tan rentable como era antes, que el sentimiento patriota o todos estos versos, todos estos cuentos de enfrentamientos armados, que se arman los conflictos para mover la economía, ya la gente no quiere participar en eso. ¿Ves? Pero este fenómeno, los periodistas parece que no lo vieran, parece que se les pasa desapercibido. Pero sin embargo está ocurriendo y todo el mundo sabe que está ocurriendo esto. Las cosas van por una vía de arreglo. Lo que pasa es que ese arreglo va a destapar un montón de hipocresía, que es lo que nosotros venimos socialmente acostumbrados y tenemos socialmente aceptada. Esto es lo que se está exponiendo. Entonces,
esta es la victoria de los silenciosos. Esta es la victoria de la gente que se está ocupando de su vida ser cada día mejor. Entonces, no necesitan llenar plazas, no necesitan salamear a ningún líder, porque ellos están liderando sus vidas. Entonces, esta es la revolución silenciosa, ¿sí? Que tenemos que hacernos otro tipo de preguntas para poder ver a esa gente. Pero esa gente está, y esa gente está en este momento comandando el mundo. Es una muy buena noticia, ¿no?